$30 de castigo. Perseguido por los crueles rumores de esta perversa ciudad. 30 años de declive. Viendo mi imagen corromperse lentamente, sin que yo pueda hacer nada por evitarlo. 30 años de dolor, de tortura y humillación, en los que Dios se ha regocijado con su condena, sin apiadarse lo más mínimo, sin ofrecerme una sola tregua, ni siquiera cuando apenas faltan unas horas para reencontrarme con él. Supongo que es inútil lamentarse a estas alturas. A nadie le importan las divagaciones de un viejo estúpido. Salieri, el gran Antonio Salieri, compositor de la corte imperial, maestro de capilla, autor de las más grandes óperas nacionales. Y ahora tan solo un hombre más, un apellido como cualquier otro, condenado a desaparecer. Quien me recuerde, no lo hará por mi obra. Desde hace décadas mi música ha dejado de sonar en los salones de Viena. Todos prefieren escuchar las vulgaridades de ese bufón al que osan llamar artista. Rossini, el gran genio de la ópera. Nunca antes los teatros aplaudían con tanto furor hasta su llegada. Espectáculos chabacanos que seducen a la multitud. Eso es el nuevo arte. Y ahora, la única posibilidad de que mi nombre perdure en la historia es por medio de ese horripilante crimen que todos me achacan. Un asesinato frío y premeditado, en el que mi supuesta víctima agonizó durante 7 meses, antes de que el mundo perdiera a su queridísimo compositor. Antes de que toda Viena se volviera contra mí basándose en meras conjeturas y habladurías, sin ninguna prueba con la que respaldar sus viperinas acusaciones. Esa es la razón por la que la historia me recordará. El único motivo por el que mi nombre volverá a escucharse cuando yo ya no esté. Por un asesinato. El asesinato de Wolfgang Amadeus Mozart. Qué callada se vuelve esta ciudad pasada la medianoche. Nadie lo diría, ¿verdad? Viena, tierra de música, de bailes y celebraciones, ahora completamente muda. En el fondo lo agradezco. Siempre he sentido predilección por la soledad y el silencio. Ellos han sido mis únicos compañeros de vida, siempre presentes en cada momento importante. Del primero, ya hace más de 60 años. Yo no era más que un crío provinciano de Lejano, al sur de Verona. Por aquel entonces mis inquietudes eran muy limitadas. Todas ellas se reducían a jugar en la calle. Resulta sorprendente que un compositor de corte haya tenido una infancia tan anodina. Pero lo cierto es que mi interés por la música tardó unos años en aflorar. Por aquel entonces, yo ya había oído hablar del talento de un niño de Salzburgo que anonadaba a reyes y emperadores con sus habilidades frente al piano. Con los ojos vendados, de espaldas o con las manos tapadas. No había obstáculo que el joven Mozart no pudiera superar a sus 8 años. Su padre, Leopoldo, lo había instruido desde muy pequeño. Y antes de que aprendiera a leer ya estaba de gira por todo el mundo. Es cierto que sus conciertos parecían estar protagonizados por un mono amaestrado más que por un artista. Pero ¿qué importaba? Su fama se había extendido por toda Europa cuando su edad todavía no alcanzaba las 2 cifras. Secretamente siempre había sentido celos de él. Quizás no de su talento, pero sí de su vida, dedicada en cuerpo y alma a su vocación. Cada noche, antes de dormirme, me imaginaba ocupando su puesto, consagrando mi vida a lo que ansiaba que fuera mi pasión,
el arte. Una tarde, mientras volvía a casa, decidí hacer una parada en la iglesia. Allí dentro, sumergido en un silencio casi celestial, me detuve ante una imagen del Señor crucificado y pronuncié la oración más pura y honesta de toda mi vida. Señor, haz de mí un gran compositor. Déjame celebrar tu gloria a través de mi música. Y yo te daré a cambio mi eterna devoción. Casi de forma instantánea, vi cómo de pronto los ojos de esa imagen se tornaban hacia mí y su boca pronunciaba las palabras que más marcarían mi destino. Que así sea, Antonio. Grazie, signore, respondí. A partir de entonces, mi vida cambió para siempre. Tan solo unos pocos años después, mi nombre se había convertido en uno de los más respetados del país. Mis obras eran acogidas con un éxito sin precedentes. Llovían las peticiones para instruir en canto y piano a los hijos de las más distinguidas familias. Pero sobre todo, el peso de mi imagen se debía a mi privilegiada posición en palacio. Profesor de interpretación y compositor de la corte del emperador José II. Fue precisamente mi influencia la que atrajo en el emperador el interés por Mozart. Hacía tiempo que el soberano buscaba a un compositor austríaco para su teatro nacional. Se ve que algunos no saben reconocer el impecable talento italiano. Pero más allá de mi orgullo patriótico, nada despertaba más ilusión dentro de mí que el poder conocer a quien idolatraba desde pequeño. Convencer al emperador no fue tarea difícil. Aquel hombre era tan manipulable como el más vulgar plebeyo. Tan solo tuvieron que pasar unos días para que por fin pudiera reunirme con la persona de la que más había oído hablar en toda mi vida. Aquel día, mi corazón se agitaba con fuerza. Mis nervios aumentaban cuanto más se acercaba el momento de encontrarme con él. Fruto de un impulso de vanidad creativa, había compuesto una pequeña marcha de bienvenida para nuestro invitado. Humildemente se la había presentado al emperador, esperando recibir sus más altos halagos. Mi deseo apenas tardó unos segundos en hacerse realidad. Pero cuando él apareció, cualquier atisbo de orgullo que permaneciera en mí desapareció para siempre. Su llegada a palacio fue bastante anodina, casi cómica. He de reconocer que me sentí decepcionado cuando lo vi entrar. Su fama y grandeza, que tanto lo habían precedido durante años, no parecían reflejarse en su apariencia física. Mozart era un hombre menudo, de rostro infantil y falto de los modales que uno espera de alguien de su posición. Vestía prendas de colores vistosos que casi rozaban la vulgaridad, y mantenía un semblante burlón y en cierto modo grotesco. Nunca antes alguien había sido tan poco fiel a su propia leyenda. Poco podía imaginar en aquel momento que aquella extraña criatura estaba a punto de asombrarme todavía más. Mis ojos no daban crédito al doloroso espectáculo que estaba presenciando. Con tan solo haber escuchado mi pieza una vez, el héroe de mi infancia era capaz de reproducir a la perfección mi marcha de bienvenida en el clavicémbalo. Pero mi asombro no se quedaba allí. Aquel muchacho flaco e inmaduro se atrevía a corregir mi obra ante las atónitas miradas de los condes presentes en la sala. Melodías con las que el muy insolente pretendía mejorar lo que yo había creado. Me convencí a mí mismo de que aquel suceso había sido fruto de la casualidad. Seguramente tenía esa pieza preparada. Fue muy hábil al haberla empastado con la mía. Pero no era más que eso, un pequeño fraude. O al menos, deseaba que así fuera. Pronto me di cuenta de que me enfrentaba a algo más que a una casualidad. El día del estreno de su ópera, toda la alta nobleza ocupaba las butacas del Teatro Nacional.
Nadie quería perderse las maravillas que el genio de Salzburgo tenía preparadas para el público más distinguido de Viena. Había venido todo el mundo: condes, literatos, compositores, incluso yo, ansioso por confirmar que mis sospechas eran ciertas, que lo que había oído aquella mañana en palacio era tan solo una anécdota. Pero aquella noche, todas mis esperanzas se hicieron añicos. El telón reveló tras de sí una obra sin precedentes. Venganza, amor, comedia y espectacularidad en la misma historia. Sin duda, un buen argumento del que partir. Pero era la música lo que había removido mis entrañas. Más allá de esos números corales que sucumbían a las modas del momento, Mozart había creado una partitura repleta de matices, de sentimientos con los que nunca antes el arte me había invadido. Una música tan perfectamente acabada que me sumergía en un mar de nuevas emociones y hacía aflorar una incontrolable sensación de desagrado en mí. Sería capaz de odiar al hombre que hasta entonces siempre había admirado. Las confesiones son siempre un proceso agotador. Creo que necesito descansar durante unos minutos. Supongo que si usted me ha acompañado hasta aquí, es porque realmente está interesado en saber lo que ocurrió. Puede estar tranquilo. Antonio Salieri se lo contará personalmente. Pero ahora necesito reposar por un momento. Si a la vuelta usted sigue aquí, prometo relatarle todo lo sucedido. No obviaré ni un solo detalle. Usted será mi confesor. Le contaré la verdad, y será decisión suya compartirla con el mundo o llevársela a la tumba. Usted elegirá si la humanidad ha de recordarme o no como el asesino de Wolfgang Amadeus Mozart.